tenemos que hacer primero es establecer el tipo de triángulo que vamos a trabajar. Y va a ser triángulos rectángulos. Vamos a empezar con triángulos rectángulos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, algo muy común en los triángulos es la semejanza. La semejanza significa que no importa, vean, por ejemplo, lo vamos a poner así y voy a dibujar otro triángulo más grande. ¿Sí? Imagínense que esos dos triángulos son semejantes. Entonces, este es alfa, este pequeño angulito es alfa. Y vamos a poner letras. Vamos a poner aquí x1, no, y1, y1 y c1, ¿no? Lo que sería su hipotenusa. Y de la misma forma aquí vamos a poner x2, y2 y c2. Entonces dos triángulos son semejantes y por ejemplo este triangulito que tengo acá, vean, solo voy a sobreponer para que observen. Ahí no sé si me quedó semejante porque no lo medí. Vean, este triangulito debe, a ver, déjenme ver si lo puedo ajustar. Debe quedar exactamente allá adentro. Ahí muévete. Vamos a suponer que por ahí ya estaba. A ver, lo voy a bajar otro poquito. Ahí, vean. Ya a ver si ya se distorsionó ese triángulo. Este triangulito que está aquí volando es semejante a este, porque es una pequeña porción de él. Y si fuera más grande, más grande, más grande, mientras esté contenido en él, así como esto que quedó así como en punta, significa que es un triángulo semejante. Y1. A ver, lo voy a repintar porque ya se echó a perder. Entonces, los triángulos semejantes son triángulos, ¿sí?, que comparten las mismas características. Significa que si el triángulo es más grande, si yo dividiera, por ejemplo, C1 entre X1 del triángulo pequeñito, tendría que ser exactamente lo mismo si divido C2 de X2 del triángulo grandote. ¿Va? La función es trigonométrica es igual. Si yo hago seno del ángulo, igual tiene que ser el mismo valor para el seno del ángulo del otro triángulo más grande. Y cualquier cosa que yo quiera dividir, igual multiplicar. Si por ejemplo yo digo y2 por x2, esto también debe ser igual a la multiplicación de y1 por x1. ¿Va? Entonces, esto es porque son semejantes. Semejantes. Entonces repito, un triángulo semejante es un triángulo que geométricamente comparte las mismas proporciones, ¿va? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ese triángulo, ¿no? Y de pronto tengo este triángulo así, bueno, así mejor, así. Tendríamos que visualizar si este triángulo, por ejemplo, perteneciera a lo mejor va aquí en esta punta, ¿no? Ahí es buscarla, ¿no? Pero voy a poner otro triángulo más, más descarado mejor. Así, por ejemplo, este. Ahí sí no hay forma, o sea, ahí no hay forma que podamos incluir ese triángulo en la base o en la parte de arriba. Entonces, esos triángulos no van a ser semejantes. Visualmente no los vamos a poder demostrar, pero sí vamos a poderlos demostrar con las operaciones que puse aquí más o menos, ¿no? Esas que tenemos aquí sí tienen que dar esas mismas proporciones y los mismos valores. Entonces, aplicando ese principio, vamos a resolver algunos modelos matemáticos de razones de cambio, donde se involucre triángulos, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, em, si estos triángulos están, los lados de este triángulo están creciendo, vamos a ponerlo así. Vean, imagínense que este lado crece en esta dirección y este crece en esta dirección, así, ¿va? Si hay una velocidad, le voy a poner x, le vamos a poner, si hay una velocidad de x y aquí hay una velocidad de y, lo más seguro es que también la hipotenusa se esté separando, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a poner estas flechitas. Entonces, es muy seguro, vamos a poner así,
que la hipotenusa, le voy a llamar C, bueno, le habíamos puesto C, que la hipotenusa también crezca, ¿va? Entonces, imagínense que ustedes, que alguien, que nosotros estamos parados en esta parte, aquí, ¿no? Y de pronto tenemos a alguien, a un conocido, que camina en esta dirección, ¿sí? Y tenemos a otro conocido que camina en esta dirección. Estos son como que de los problemas clásicos, así como en círculos, cilindros y conos. Ya vimos, ya resolvimos algunos problemas clásicos. Entonces, ahora vamos con triángulos. Entonces, vamos a suponer que este es A, este es la persona A, esta es la persona B y esta es la persona C. Entonces, muy posiblemente nos pueden decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? B se aleja con respecto de A, ¿sí? Entonces, imagínense que estos son ustedes, ¿no? Vamos a poner yo. Entonces, imagínense que ven que B se está alejando a una velocidad determinada. Y también ustedes se dan cuenta que C se aleja también a otra velocidad determinada. Entonces muy seguramente la pregunta podría ser, ¿cuál es la velocidad, ¿sí?, con la que C se aleja de B? ¿O cuál es la velocidad con la que B se aleja de C? ¿Va? Entonces imagínense que el C va caminando con su velocidad constante y de pronto voltea a ver a B, ¿no? Entonces él va a percibir que B se está alejando. Y si pasa lo mismo en el caso de B, voltea a ver al AC y ve que se está alejando. Entonces, en lo que son razones de cambio o tasas de variación, también ese es un problema de los clásicos, ¿va? Entonces vean cómo funciona. Al final del día sigue siendo un triángulo donde normalmente la base es la X, la altura es la Y, bueno, o este lado es Y, de acuerdo a nuestro sistema coordenado, y esto sería la C, que sería la hipotenusa. La forma en que se relacionan en un triángulo los lados es con el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando tengamos que generar el modelo matemático, prácticamente el modelo matemático va a ser el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, y el teorema de Pitágoras se aplica siempre y cuando haya un triángulo de tipo rectángulo, ¿sí? O sea, que haya un ángulo que tenga 90 grados. Si el ángulo es diferente de 90 grados, pues ya no vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras así de fácil. Entonces, esto normalmente lo resolvemos con teorema de Pitágoras. Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que el cateto al cuadrado más y al cuadrado es igual a c cuadrada. Y ya, lo que tengamos que derivar, ¿sale? Si me pidieran, por ejemplo, derivar con respecto a x, ¿sí? Así como le hicieron, sería la derivada, bueno, derivando así ya bien rápido, ¿no? Sin poner derivada. Imagínense que voy a derivar a x con respecto al tiempo, solo a x. Entonces podría ser 2x y acuérdense que se agrega esta variable, dx en dt. ¿Por qué? Porque x no es una variable, o no estoy derivando con respecto a x directamente para no agregar dx en dt. Por eso se agrega dx en dt, porque también la x se modifica con respecto al tiempo. Si tuviéramos que derivar también la y, entonces también quedaría 2y en dy y dt. Así, me va a pasar un poquito para acá. Y esto va a ser igual a quién? A 2c, que sería la derivada de c cuadrada por la variación de c con respecto al tiempo. Así, ¿sale? ¿Quiénes son dx en dt? Pues esto, miren. Este de aquí sería dx en dt. Sí, aquí, por ejemplo, este sería dy en dt. Y la hipotenusa sería dc en dt. ¿Va? Entonces, eso sustituyéndolo en nuestro modelo matemático nos quedaría 2x por la velocidad de x más 2y por la velocidad de y es igual a 2c por la velocidad de c. Y ya, lo que nos pide el problema, ¿no? Oye, ¿con qué velocidad se aleja c, no? ¿Con qué velocidad se aleja se aleja x? ¿Va? Ahora, imagínense todas las variantes posibles. Imagínense que A, bueno, vamos a suponer que es el 0,0, ¿no?
él no se aleja, él se queda ahí parado. Como si fuera béisbol, ¿no? Y aquí está C, y ahora el único que se va a alejar es B. Eso también lo podemos calcular, ¿va? Entonces imagínense que C no se mueve, está a una distancia determinada, y de pronto, como un béisbol, ¿no? Imagínense que este A batea, ¡fum!, por alguna razón, y la pelota va en esta dirección, y el que tiene que ir corriendo es B hacia donde vaya la pelota, ¿no? Imagínense que ahí va la pelota, entonces él tiene que salir corriendo. Entonces, ahora una variante podría ser que les dijera, ¿cuál es la velocidad con la que B se aleja de C? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, como C no está moviéndose, porque se quedó fijo en esta parte, en estos problemas la velocidad de Y va a ser igual a cero. Y en sus modelos matemáticos van a poner, no, pues Y no se mueve. Entonces esto es cero. Por lo tanto, todo esto hace que sea cero. Y nada más entran a trabajar estas dos variables. Y ya despejan y sustituyen lo que tengan que sustituir y despejar. ¿Va? Entonces vamos a quitar esto. Así. Entonces, repito, los triángulos son problemas de los más clásicos. Esos sí son de los más clásicos. En donde tenemos que hacer la relación de sus lados, aplicando pues el teorema de Pitágoras, que para empezar es el más simple ahorita, ¿no? Posteriormente, cuando haya variantes de triángulos, podemos aplicar la ley de senos, la ley de cosenos, y ver cómo poderlos integrar en nuestro problema y resolverlo. Pero pues vamos a empezar con las situaciones más fáciles. Más adelante, vamos a resolver un tema que se llama máximos y mínimos, que son temas de optimización. Y también el triángulo va a estar así como que muy metido por allí, ¿no? Entonces, pero pues sí, vamos por partes. Primero entonces ya más o menos ya sabemos cuál es la relación de los lados de un triángulo, que es con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si nos pidieran velocidades, pues vamos a derivar de esta manera, agregando las variables de derivación, que es de x en dt, de y en dt y de c en dt, que representan las velocidades con las que se está incrementando. Si las personas, en lugar de alejarse, se estuvieran acercando a, también nosotros podemos hacerlo, y en este caso las velocidades serían negativas. ¿Sí? Entonces cuando por ejemplo sustituyamos, por ejemplo, si en lugar que B jale para allá, va en esta dirección, entonces tú dices, bueno, él se está acercando, por lo tanto él ahora va a ser menos bx, y lo sustituyes en la fórmula con el signo negativo, y si c también se acerca, pues entonces también lo ponemos de manera negativa, y ya tendríamos que resolver nuestro problema, ¿va? Todo va en función a la variable, a las variables que metamos en el triángulo, y por supuesto en un sistema coordenado. Entonces vamos a considerar que si algo se aleja, ¿sí?, va a ser igual a positivo, ¿va? Porque se incrementa, ¿no? Y si algo se acerca, es igual a negativo, ¿sí? Cualquier cosa que se acerque, acerca, es negativo, como en los exámenes, que ya menos se acercan, ¿no? Entonces, pues sí, ese es negativo. Y lo que se aleja es positivo, ¿va? Bueno, entonces vamos a poner un problema, vamos a resolver un problema y vamos a irlo analizando. Es de unos barquitos, vamos a ponerlo por acá. Problema. Problema uno. A ver dónde está. Dice que dos barcos salen simultáneamente de un puerto. Va, eso no importa. Vamos a poner que aquí es el puerto. Vamos a poner aquí puerto. A veces también es importante que hagamos los dibujitos para como entender cómo se comporta el fenómeno. Y dice, uno viaja hacia el sur a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces decimos, bueno, pues el sur siempre va hacia abajo, ¿no? Lo voy a hacer más delgada la línea. Vamos a ponerlo así y lo voy a poner en rojo. Así. Ay. Char, no se puede hacer más recta mi línea. Ah, ya había quedado. Ahí está.
Sale, entonces un barco va en esa dirección. Tampoco nos está diciendo qué tan lejos está, solo es la dirección. ¿Sale? Acá tenemos que utilizar un poquito de vectores. Vamos a poner aquí vectores. Cada vez que tengamos cosas que se están direccionando, son vectores. Si me dicen se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, al noroeste, al suroeste, estamos hablando de vectores. ¿Va? Y entonces este barquito dice que se va hacia el sur. Es más, dibujo un barquito por acá. Barquito medio feo. Ahí está mi barco. Y se va hacia el sur. Bueno, luego dice, bueno, y dice que va a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, pues ya sabemos y decimos, bueno, pues este es Y. Entonces dijimos ahí con el profe que si, aparte se está alejando, ¿no? Entonces voy a poner que su velocidad es de 30 kilómetros por hora. Ahí está. ¿Sale? Y la dirección pues va hacia abajo. Pero se está alejando. No, recuerden que también ya ven que en el sistema coordenado, si yo digo que va a la derecha y hacia arriba es positivo, y si va a la izquierda y hacia abajo es negativo. Va. Pero aquí ya pusimos otro tipo de acuerdo que dijimos, si se aleja es positivo porque se incrementa una distancia y si se acerca es negativo porque la estamos disminuyendo. ¿Va? Aquí no importa que vaya hacia abajo y que creamos que es una velocidad negativa. Bueno, luego vamos a ver qué más dice. Y el otro barco va hacia el este a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Pues vamos a poner ahora el otro barco. Voy a ponerlo en líneas. Y el otro barco va por acá. A ver. Bueno, y aquí es importante que también nosotros notemos que nos dice que los barcos salen exactamente en la misma hora. ¿Va? Por eso hice la línea de la morada un poquito más larga, porque pues va a 40 kilómetros por hora. Entonces quiere decir que tiene que recorrer un poquito más de distancia, pero salen exactamente igual. Entonces vamos a poner un barco por acá, en negro. Entonces tenemos un barco, algo así, ¿no? Sí, mi barco. Y el barco va en esta dirección a 40 kilómetros por hora. Y lo vamos a dejar a 100 horas para que sea más fácil de visualizar qué ocurre, ¿no? Entonces, este es el ojo, esta es su velocidad en X. Y pues le llamamos barco A y barco B si quieren. Barco A y este es el barco B. Eso no me da el problema, pero pues nosotros podemos ponerlo para como que ubicarnos, ¿no? Sale. ¿Qué más dice? Después de 2 horas, ¿cuál es la velocidad de separación de los dos barcos? Ah, entonces ya nos dan el texto, pero ya más o menos visualizamos. Dice, después de 2 horas de viaje, ¿no? Después de 2 horas, a ver, espérenme, horas, que me comí una letra. ¿Cuál es la velocidad de separación del barco? ¿Cuál es la velocidad de separación del barco? La velocidad de separación. Tomen foto, ¿no, porfa? Separación del barco. Y la suben, la mandan al grupo para que la reenvíe. Ahí está, listo. Va. Y entonces, pues dices, ya que hicimos nuestros diagramas, decimos, bueno, pues el profe dice pues que esta onda se comporta como un triángulo rectángulo. Aquí me faltó mi flecha. Así. Va. Y entonces, vamos a poner en un color que, en verde. Lo voy a poner así, vean. No voy a cerrar el triángulo porque nada más voy a dibujar las flechas. Porque entre ellos se está incrementando esta línea verde. No porque se están separando. Por eso los voy a dibujar en esta dirección. Pero pues al final del día tenemos un triángulo. ¿Sí? Ahí hay un triángulo metido. Y el ángulo de 90 grados que habíamos platicado, pues es el que está en el puerto. Es el que hacen entre el puerto, ¿sí? Y las direcciones de los barcos. Y entonces, pues alguien, bueno, podríamos decir, ¿no?
Bueno, este es X, que es el horizontal, este es Y, y este es C, o Z, si quieren. En algunos problemas también meten a Z, como la hipotenusa. Y entonces, vamos a poner aquí solución. Solución. Y vamos a establecer entonces nuestro teorema de Pitágoras. Vamos a poner acá, usando teorema de Pitágoras, TP significa teorema de Pitágoras, es x cuadrada más y cuadrada más c, no, igual a c cuadrada. Igual a c cuadrada. Me están pidiendo la separación de los barcos, por lo tanto me están pidiendo la velocidad de c. La velocidad de c es la velocidad con la que se están separando los barcos, ¿sí? Que era lo homólogo de lo que decíamos aquí. La separación, la velocidad con la que Pedro y Juanito, no sé quiénes sean, se están alejando, ¿va? Entonces trátenlo así como que de relacionar de la misma manera. Y entonces sabemos que dx en dt, ¿sí? Es la velocidad del barco A. Vamos a poner barco A. ¿Sí? Ya sabemos quién es, ¿no? dy en dt, en dt era, es la velocidad del barco B. Aquí me confundí. Este es dt, porque es respecto al tiempo. La mayoría de los problemas que varían con respecto a velocidades y todo eso, siempre se derivan con respecto al tiempo. Y entonces lo que me están pidiendo es la velocidad con la que se están alejando los barcos, ¿sí? Que sería la velocidad c, ¿va? Esta velocidad c puede ser de dos maneras, ¿sale? Vean, por ejemplo, alguien o en algún libro podrían poner lo siguiente, vean, la velocidad de A con respecto a B, así es, ¿sí? O también alguien podía poner cuál es la velocidad de B con respecto a, así, espérenme, ¿va? Pero es lo mismo, solo que aquí depende al observante. Imagínate que tú vas en el barco A y entonces tú quieres ver cuál sería la velocidad de B. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a A. O sea, con respecto a ti que vas parado en el barco A y que estás viendo ahí en el horizonte cómo se aleja el barco B. ¿Va? Ahora, si tú estuvieras parado en el barco B, tendrías que medir la velocidad de A con respecto a B, ¿sale? Por eso, a veces en eso se mira. El próximo semestre lo van a ver, ¿va? Entonces, más o menos para que tengan idea a qué se refiere esto, ¿sale? Entonces, la velocidad de A con respecto a B y abajo sería la velocidad de B con respecto a. Normalmente cuando hablamos con respecto a es el que es el fijo. Entonces, en este caso, la B es fija y la A es fija en el caso de abajo, ¿no? Pero sin meternos en estas variaciones de velocidad o velocidades relativas, la velocidad C es la que hace que se estén alejando los barcos. Listo. Entonces vamos a derivar. Entonces vamos a poner derivando uh, con respecto al tiempo, así, ¿no? Así vamos a poner. Y entonces vamos a derivar. Voy a poner, vean, la derivada respecto del tiempo, pero lo voy a colocar todo. Ya he visto que ya hay muchos que pues ya no necesitan poner eso, ya lo derivan rápido, pero pues a veces hay que poner bien toda la normativa, ¿no? Y entonces esto es igual a derivar de x cuadrada en dt más la derivada de y cuadrada en dt igual a la derivada de c cuadrada en dt. Y derivamos, ¿no? Lo voy a poner aquí abajo. Y entonces acá será la derivada de x cuadrada, sería 2x. Y pongo la variable de derivación. Esa de x en dt se tiene que agregar porque les digo que la x crece en términos del tiempo. Se va haciendo cada vez más grande esa distancia. Por eso es que se agrega. Más adelante vamos a ver eso. En sí el tema se llama regla de la cadena. Y aquí vamos a poner dy en dt igual a la misma lógica. Y en este caso sería 2c, baja el exponente y todo eso, ¿no? Y aquí agregamos 2c en dt. Y lo que hicimos hace rato pues fue hacer el cambio de variable. Pues pusimos que es 2x por bx más 2y por by igual a 2c por bc. Entonces la pregunta es encontrar a b c. Esa es la incógnita. Si nosotros despejamos esta función,
nos quedaría de la siguiente manera. Sería BC es igual a, vamos a ponerlo así, 2x bx más 2y by sobre 2c. Y como el 2 es común en todos, entonces nos quedaría de la siguiente forma. La velocidad de c es igual a, voy a cancelar los 2, entonces sería x por bx más y por by sobre c, ¿sale? Se cancelan los dos. Y ya ahí quedó. Este sería mi modelo matemático. Cuando hay problemas en los que yo no les doy los datos es porque lo que único que queremos encontrar es como que su fórmula, ¿no? Entonces ya teniendo eso podemos resolver una infinidad de problemas. Ahora sí, vamos a resolver el problema. Ahora nos faltan los datos. Eso tenemos nosotros que irlos encontrando. Vamos a analizar qué nos pide. Número uno nos pide X. ¿Sí? Vamos a poner aquí datos. Voy a poner datos acá. Eso lo debe haber puesto al inicio. También ya lo estoy haciendo todo desordenado. Lo voy a poner acá. Acá. Mejor. Datos. ¿Sale? Ya tengo a la velocidad de X que es 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Aquí me conviene dejarlo en kilómetros por hora. No pasarlo a metros por segundo. BY es igual a 30 kilómetros por hora. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más tenemos? En la fórmula nos piden X, nos piden Y y nos piden C. O sea, las dimensiones del triángulo que se forma después de 2 horas. Entonces eso lo podemos más o menos como que razonar, ¿no? Vamos a ver. Vean, si por ejemplo acá me está diciendo que el barco recorre 40 kilómetros por hora, si ya pasaron 2 horas, significa que ya recorrió 80 kilómetros, ¿no? Y entonces vamos a poner aquí, bueno, pues ya recorrió 80 kilómetros, porque va a una velocidad de 40 kilómetros por hora, entonces por cada hora son 40, 40 y 40, 80, ¿no? Y en el caso de Y, pues va a 30 kilómetros por hora, significa que en esas 2 horas recorrió 60 kilómetros, aunque también podríamos resolverlo con la fórmula de física, que es igual a velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces la velocidad, la distancia es la incógnita, entonces vamos a poner distancia es igual a velocidad por tiempo. Y ya sustituimos para cada uno, ¿no? Si es la distancia en X, que es la X, entonces sería la velocidad en X, que sería 40 kilómetros por hora, por el tiempo, que serían 2 horas, y ya multiplicamos y nos queda 80 kilómetros. Ahorita porque la distancia que sacamos nosotros la razonamos, ¿no? Pues decimos, pues es obvio, ¿no? Pero imagínense que ya las velocidades no fueran tan fáciles, ¿no? Que nos dijeran 40 kilómetros por segundo. Entonces ya es un poquito más confuso. Pero pues igual, no hay tanto problema. Y de Y es Y sería la velocidad, que sería 30 kilómetros por hora por las 2 horas, igual a los 60 kilómetros por hora. ¿Va? Entonces, ahí está. Voy a mover este. Vamos a poner aquí y lo voy a poner en un cuadrito para que, porque fue un cálculo así aparte, ¿no? Ahí, para que no se, todo solo ese cuadrito es la operación. Va, bueno, listo. Y entonces ya sabemos quién es X y quién es Y. Ahora hay que encontrar quién es Z, quién es C, perdón. Entonces vamos a poner aquí X es 80 kilómetros, 60 kilómetros y listo. Nos falta encontrar C. Eso lo podemos encontrar con nuestro teorema de Pitágoras. Entonces podemos poner C es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Solo que el cuadrado lo pasé como raíz. Y entonces, pues vamos a poner este asunto 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Aquí, por ejemplo, pues no voy a poner los kilómetros porque ya damos por hecho que que, que va a quedar en kilómetros, ¿no? Y entonces 80 por 80 son 6400, ¿no? 8 por 8 64 y esta onda debería ser 6 por 6 3600, ¿no? Entonces son esto da 10.000, ¿no? Entonces la raíz es 100, ¿no? Ahí échenle, creo que debe dar 100, se ve que debe dar 100. Si fuera un 8 nada más y un 6, 8 por 8 es 64 y 6 por 6 36. 64 más 36, 100. Raíz de 100, 10. Entonces sería un 100. Listo.
100 kilómetros. Y ya tenemos los datos de nuestro triángulo. Y ahora sí ya nada más sustituimos. 100 kilómetros. Este problema está diseñado para que nos den números así enteros, ¿no? Que no tengamos cuestión de decimales. Y entonces ahora sí vamos a sustituir los datos ya para terminar este asunto. Entonces, velocidad de separación de los barcos va a ser igual a x, que es igual a 80. Como todas las unidades son eh, del mismo sistema internacional, ya no hay tanto problema. 80, luego bx es 40, ¿va? Más y es 60, by es 30 y abajo sería c, que sería 100, ¿va? Y entonces esto es igual a 4 por 8, 32, ¿no? 3 por 6, 18, 50, no, ¿cuánto es eso? Ahí sí ya, creo que se puede saber, ¿no? No siempre va a ser una calculadora y nos queda 50. Entonces, vean, la velocidad con la que se están alejando los barcos son de 50 kilómetros por hora. Que alguien podría haber dicho, ¿no? Bueno, si van 100 kilómetros, ¿sí? Y ya pasaron 2 horas, entonces la velocidad es distancia sobre tiempo. 100 entre 2 es 50, ¿no? Y obtener los 50 kilómetros también. Pero pues ahí hay que hacerlo. Entonces acá tenemos velocidad, voy a poner así, velocidad de separación de los barcos. Velocidad de separación barcos. Y listo. Sale. Ya quedó. Esto ya lo grabé, lo voy a subir.